El Evangelio de Jesús, según Lucas, es muy interesante. Marcos empezó su capítulo 1 con acción directa mostrando el bautismo de Jesús y su ministerio en acción. Mateo comienza con la genealogía de Jesús y su nacimiento. Aquí Lucas comienza con los acontecimientos antes del nacimiento de Jesús, y Juan habla de Jesús, antes de la creación. O sea que si quisiéramos leer la historia de Jesucristo en orden cronológico, tendríamos que empezar por Juan, luego ir donde Lucas, para coger donde Mateo y ver a Marcos. Cuando estudiamos la historia de Jesús no podemos leer de un solo evangelio, solo estaríamos informados de un 25% de la vida de Cristo. Lucas originalmente tenía planeado que su evangelio sería para contar la historia de Jesús a Teófilo. No sabemos la identidad de este personaje, pero podemos intuir que era alguna autoridad por el título con que lo llama Lucas, excelentísimo en griego kratistos. Un título usado para autoridades romanas o personas de alto rango. Digo que el plan de Lucas originalmente era para escribir a Teófilo porque en el idioma original Lucas escribe con un estilo académico. Pero a medida que sigue escribiendo cambia a una escritura más común. Probablemente, aunque Lucas solo tenía en mente a este hombre, el Espíritu Santo tenía planeado que el Evangelio fuera fácil de leer para las demás comunidades de creyentes que no tenían un nivel académico para entender. Lucas comienza hablando del anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Este nacimiento era importante. Juan es el profeta del Altísimo encargado de preparar al pueblo para recibir a Jesús. Su predicación sobre el arrepentimiento y su bautismo en el Jordán allanan el camino espiritual para la venida del Mesías. El padre de Juan era Zacarías, el cual era sacerdote de la clase de Abdías. La madre de Juan era Elisabet, la cual era una levita de las hijas de Aarón. Ambos, si bien era justo delante de Dios, tenía un problema, y es que Elisabet era estéril y no podía tener hijos. Tal vez en esta época tener hijos no significa nada. Pero en el tiempo bíblico no había bendición como dar a luz un hijo. Los niños eran la herencia de Jehová, no eran propiedad de los padres, sino un regalo sagrado encomendado por él. El ser estéril era considerado una maldición. Es chocante como a pesar de que eran una pareja obediente a Dios, Dios no les bendijo con un niño. Pero a pesar de su condición ellos no culparon a Dios de su afrenta, sino que fueron devotos en sus oficios, con bendición o sin bendición estaban dispuestos a servir a Dios. Un ejemplo que hay que copiar de esta pareja. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Solo los sacerdotes de un linaje particular podían servir en el templo. A través de los años, el número de sacerdotes se multiplicó, eran como 20.000 sacerdotes en la época de Jesús, por lo cual se utilizaba la suerte para determinar cuál sacerdote serviría y cuándo. La suerte para servir podría tocarle a un sacerdote solo una vez en su vida, por lo que el sacerdote no podía dejar pasar esta oportunidad. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y le sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Es dudoso que Zacarías ore por un hijo cuando él estaba en el altar de oro del incienso. Probablemente habían renunciado a esta oración desde hace tiempo. A veces oramos por algo por mucho tiempo, pero después de años de oración sincera, nos rendimos por desaliento. Zacarías y Elisabet probablemente oraron por años por un hijo, pero se dieron por vencidos después de mucho tiempo. Lo bueno es que tenemos un Dios real que escucha nuestras oraciones y no olvida, y que nos invita a orar sin cansarnos. Ninguna oración es insignificante delante de Dios, siempre debemos de acudir a Él, porque separados de Él nada podremos hacer. El nombre Juan significa Dios es misericordioso o Dios se ha apiadado. Este fue un mandato del Señor, nombrar al niño Juan. Dios había tenido misericordia en darle un hijo a esta pareja estéril, pero también tuvo piedad en mandar al profeta que preparó el camino para la reconciliación entre Dios y el hombre. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Juan sería consagrado a Dios, solo vivía para Él. Como muestra de su entera consagración fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Si bien no todos al que le predicó Juan se arrepintió, gran número de los judíos respetaba a Juan. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. La gran obra de Juan sería preparar el camino del Mesías. Su ministerio sería con el mismo celo y unción que la del profeta Elías. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto?
porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías habría pensado, ¿qué son estas maravillas que suceden aquí dentro? A los demás también les ha pasado esta experiencia. Si es así, ¿por qué nadie dijo nada? Es natural que el ser humano dude de Dios cuando no le conoce, pero es más raro que alguien ore a Dios dudando de su existencia. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. El castigo de la incredulidad fue ser hecho mudo. Si quería volver a hablar no le quedaba de otra que creer que Dios le daría un hijo sí o sí. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Esta no era la primera vez que alguien entraba en el santuario. Normalmente no requería mucho tiempo ofrecer el incienso. Si una persona se retrasaba probablemente fue porque había sido consumido por no entrar santo a la presencia de Dios, pero el caso de Zacarías era especial, debía tomarse su tiempo. Dios no mandó a Gabriel desde el momento que entró Zacarías al santuario, fue luego de que Zacarías obedeció a su llamado que se le apareció el ángel. Solo cuando obedecemos a Dios es que podemos ver las cosas maravillosas que Él ha preparado para nosotros, pero hoy en día el creyente quiere todo en bandeja de plata. Y terminan provocando que todo lo bueno que querían no llegue, por culpa de su desobediencia. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cuando salió se suponía que debía pararse en los escalones del templo, con vistas a la multitud y pronunciar la bendición sacerdotal al pueblo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lo que era afrenta, se transforma en el testimonio de la gracia que prepara el camino para el Evangelio.